Señores, se confirma el escandalazo que habíamos hablado más o menos hace una semana y media, 2 semanas, de Pedro Castillo. Hace más o menos una semana y media se filtró un informe de la Fiscalía que estaba diciendo que iban a atentar contra la vida tanto de Porky como de López, Porky, Philip Butters, Patricia Benavides, Harvey Colchado, etcétera, pero eso era una filtración de documento. Ahora se ha expuesto desde la propia Policía Nacional del Perú el informe del equipo especial que dice que estarían atentando en las próximas horas contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Obviamente eso ya no se va a dar porque ya hemos descubierto todo esto, ya la están poniendo a resguardo. Pero si no se hubiera sacado este informe, no se hubiera dado protección, muy probablemente Patricia Benavides ya no estaría entre nosotros. Y es que vemos organización criminal planea eliminar a Patricia Benavides. Obviamente se refiere al gobierno de Pedro Castillo. Así de grave están las cosas. Y como digo, así como me ayudaste a compartir el primer video, literalmente denunciando que desde el gobierno se planea eliminar personas que vayan en contra de sus intereses, también te pido la misma ayuda para este video, para que más gente se entere de que literal este es, para mí, uno de los mayores escándalos de Pedro Castillo por la gravedad de esto. Ya no es como que una fuente anónima, alguien me dijo, quizás sería posible. No, esto es una noticia de la propia Policía Nacional del Perú. Eso significa que es oficial. Entonces vamos a analizar todo esto, pero antes, como digo, revienta el botón de like porque eso hace llegar el video a más personas. También comparte este video con más amigos, Instagram, WhatsApp, Facebook, con eso me ayudas un montón. Y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario si es la primera vez que me ves. Solo un pequeño porcentaje de las personas que ven mis videos está suscrita. Y ahora sí, vamos a iniciar con todo esto. Esto es un tweet, tú dirás si hay una noticia. Obviamente, si quieres te pongo otra fuente, que es lo siguiente. Informe de la Policía Nacional del Perú revela plan para atentar contra fiscal de la Nación. Investigación de la policía, por eso digo que esto es oficial, no es que me lo esté inventando, no es como que un anónimo reveló, no. Es un informe oficial. Identificó organización criminal que tiene vínculos con el gobierno de Pedro Castillo. Un informe de inteligencia de la policía advierte que el despliegue de una organización criminal vinculada al gobierno de Castillo pretende atentar contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien investiga al mandatario por delitos de corrupción. La nota del agente 09-2022 fue emitida el último 24 de octubre y enviada a la fiscal Kelinda Janampa, integrante del equipo especial que lidera la fiscal superior Marita Barreto. El documento al que accedió Perú 21 indica que la red criminal es vinculada y financiada por el actual gobierno y tiene como principal cabecilla un personaje conocido como el Español, o Jorge Fernández, que sería un ciudadano extranjero. Ya cuando él llegó al Perú hicimos un video y bueno, más o menos acá tenemos el documento, que es diferente al primer documento que presenté en este canal. Ojo, porque hay gente que de repente puede decir porque se parecen, pero ya acabo de ver que no es el mismo documento y lo puedes comprobar en el video pasado. Es otro documento y ejemplifica lo grave de esto porque literal se está atentando contra la vida de una persona. Vemos acá, por ejemplo, una de las partes más importantes del documento. Obedeciendo órdenes de sus cabecillas y conforme al desarrollo del programa criminal de la organización criminal a la que pertenece, es que en la actualidad ha considerado como uno de sus objetivos principales atentar contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, y contra su familia directa. Así de grave está el asunto y así vemos que está reaccionando el gobierno contra las investigaciones que se le están haciendo. Y literal, se ha pintado de cuerpo entero. Y esto ya deja de ser una broma, deja de ser un chiste, deja de ser algo que nosotros podamos dejar pasar de lado, sino que, como digo, y esto quiero recalcarlo bien, porque parece que nos estamos acostumbrando a los escándalos de Pedro Castillo, cuando eso no debería ser así. Este es un documento oficial, no es un sería, podría, quería, quizás, no, es un documento oficial sacado de la propia policía. Y literalmente la vida de una persona o varias personas está en juego. Este documento fue filtrado fue difundido, mejor dicho, por Canal N e indica que esta red criminal estaría vinculada y financiada por el gobierno, teniendo como personaje principal el sujeto alias el Español, también conocido como Jorge o Jorge Fernández.
Vemos otra nota muy importante de este documento. Debido a que en la actualidad la fiscal de la Nación cuenta con seguridad personal, es que recientemente estarían concertando con licenciados y reservistas de las Fuerzas Armadas, activos militantes autodenominados etnocaceristas vinculados con el gobierno, con la finalidad de atentar contra el esposo y o contra los hijos de la fiscal de la Nación, para lo cual simularían la comisión de un delito contra el patrimonio, robo agravado, para utilizarlo como coartada y encubrir la participación de sus autores en dicho evento criminal. Vemos que eso es lo que están planeando y ya no es ninguna broma y ya no es ningún juego. Y entonces, como digo, yo siempre intento comentar este tipo de noticias desde un enfoque liberal libertario, entendiendo que la corrupción no empezó con Castillo, la corrupción es endémica del Estado, la corrupción está sujeta a la existencia del Estado y mientras más Estado exista, más corrupción va a haber. Esto siempre lo repito porque siempre ya nuevas personas al canal que de repente recién están entrando en política o se están enterando de la política nacional y de repente piensan, porque son gente joven o porque son gente que recién está entrando, piensan que la corrupción de repente se ha iniciado con Pedro Castillo y en realidad esto no es así. Todos los gobiernos que han pasado en el Perú han tenido sus casos de corrupción, porque el problema no es de las personas que integran el Estado, aunque pueda parecer así, sino es del propio sistema, es del Estado. Mientras más puestos en el Estado haya, más corrupción va a haber, y mientras menos puestos en el Estado hayan, menos corrupción va a haber. No es un tema de personas, es un tema de sistema. Porque si fuera un tema de personas, en alguno de todos los gobiernos que hemos tenido no hubieran habido casos de corrupción. Pero en todos han habido. Eso significa que da igual si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si hay muchos lugares donde revisar en el Estado, pues es más fácil filtrar el dinero. Pero si hay pocos, es más fácil fiscalizarlo, aunque igual va a haber, pero menos. Entonces es una reflexión que siempre dejo pasar para que no nos desviemos del verdadero objetivo. Puede caer Pedro Castillo, pero si el sistema no cambia, me refiero a reduciendo el Estado, el próximo gobierno va a ser más de lo mismo. Eso es algo que siempre dejo entrever y siempre lo dejo como reflexión final. Y hace tiempo no recomiendo un libro y tú que te has quedado hasta el último siempre me gusta recomendarlo por acá para que tú seas el privilegiado en entenderlo. En la descripción del video vas a tener este libro de Hans Hermann Hoppe que se llama Una teoría del socialismo y el capitalismo. Un libro fundamental para entender la ética de la propiedad privada, la ética de la libertad. Un libro sorprendentemente interesante para saber qué es el socialismo, qué es el capitalismo y cómo, y si tú te consideras alguien procapitalista, cómo apoyarlo de verdad, porque he conocido muchas personas que dicen yo creo en el capitalismo, debe haber libre empresa, libre competencia, pero están a favor de más impuestos, o están a favor de más regulaciones, o están a favor de más ministerios, o están a favor de más Estado en general, de más represión estatal, de más permisos. Un montón de cosas sin sentido que van en contra de lo que ellos mismos dicen defender. Así que te dejo con eso para que lo leas. Así que con eso llegamos al final. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa.